Ahora que ya han salido y nos han dejado solo, bueno, vamos a tomar nuestro último tema que había traído mi esposa desde que dio el primer capítulo, el segundo capítulo y hoy el tercer capítulo, que realmente aparece ahí en sus hojas como primer propósito, segundo propósito de vida y tercer propósito de vida. Están viendo el discipulado que tiene que ver con una vida con propósito. Todos los que estamos aquí tenemos una vida y que tiene un propósito por el cual estamos en esta tierra. Y no nada más eso, hermanos, sino que tiene un propósito por el cual también estoy en la iglesia. Si tiene un propósito para estar dentro de la tierra, también tiene un propósito para estar dentro de una iglesia. El Señor nos hizo con un propósito. Y ustedes al final de este discipulado, ustedes tienen que entender que Dios los hizo para un mejor propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, ¿cuál es ese propósito? Hoy vamos a ver el propósito 3. Fuiste creado para ser como Cristo. El próximo sábado estaremos viendo el propósito 4. 7 lecciones, 7 semanas, 7 lecciones que estaremos viendo. Hoy vamos a ver la última y es la número 28. Son 40. De 40 vamos en la lección 28. Y la lección 28 vamos a tomar la primera diapositiva, por favor. Requiere tiempo. Y quiero que vaya a Filipenses, la primera diapositiva. A Filipenses capítulo 1, verso 6. ¿Sale? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, verso 6. Y vamos a leerlo juntos, el verso 6 del capítulo 1 de Filipenses. Filipenses dice de la siguiente manera, lo leemos juntos, dice la palabra del Señor fuerte y juntos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez más, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que todos los que estamos aquí en esta tierra hemos iniciado una carrera en el Evangelio, en la palabra, en el conocimiento de la palabra del Señor? Y Filipenses, cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, escribió con la encomienda de decirles en el primer versículo 6 del capítulo 1, el que comenzó toda buena obra. Estamos persuadidos en esto, dijo el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Yo sé que al igual que como yo, muchos de ustedes se han dado cuenta que todavía no somos perfectos, ¿cierto? Alguien dijo por ahí que perfecto es solamente uno. El bueno era nada más uno y el perfecto sigue siendo uno. Alguien ya es perfecto y ese es Jesucristo. Pero entre el humano terrenal, nadie de nosotros es perfecto. O alguien me puede decir, yo ya alcancé la entera perfección. ¿Verdad que no? Nos hace falta, siempre nos damos cuenta que nos hace falta algo. O nos hace falta algo en el conocimiento, o nos hace falta algo en nuestro carácter, o nos hace falta algo en nuestra conducta, en nuestra forma de accionar, e incluso muchas veces nos hace falta algo en nuestros pensamientos. A medida que vamos nosotros avanzando, a lo mejor no causas pecados de acción. A lo mejor tu carácter lo has moldeado, pero ¿qué tal si vamos un poquito más allá en lo secreto y en lo interno en cuanto a los pensamientos de nosotros? En cuanto a los pensamientos. Por eso el apóstol Pablo escribió en la encomienda a los de Filipenses diciendo, estamos persuadidos de esto. Hemos estado enseñando esto, que el que ha comenzado la buena obra en nosotros, ¿qué dice? Diga conmigo, un día. Diga conmigo, un día. Diga conmigo, un día. Un día la va a perfeccionar. Así que cuando tu marido venga, o cuando tu esposa venga, o cuando tus hijos vengan, o cuando el vecino venga, o cuando el compañero de trabajo venga y te diga, ay, no es que cristianito, no es que las cristianistas, dile tú, un día el Señor va a perfeccionar esto. Todavía no estamos perfectos.
Y mientras vamos caminando en la perfección, y mientras vamos caminando rumbo a la perfección, y cuando vamos caminando en lo terrenal, en lo que nos cuesta, hay algunas cosas que hoy aparecen en esta enseñanza. Siguiente diapositiva. Requiere tiempo. Todo lo que vamos a nosotros a hacer siempre requiere tiempo. No podemos nosotros pensar en una enseñanza de manera rápida. Hoy para nosotros todo es rápido, todo es light. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Hoy tenemos café instantáneo. ¿Cierto o no? Todo es rápido. Hoy el famoso horno de microondas nos ha hecho palomitas rápidas. ¿Cierto o no? Hoy incluso la luz ya no lo tenemos que encender a veces así, para que viaje la corriente. Hoy ya ahora es rápida la energía eléctrica a través de sensores. Y nos están enseñando en el mundo de que todo puede ser rápido. Hoy hay clases que en el aula te tomaba tiempo, hoy hay clases en línea. Antes te tomaba tiempo para estudiar una carrera 4 o 5 años. Hoy hay carreras hasta de 3 años, 3 años y medio. Porque todos nos han enseñado que todo es rápido. Hoy quiero decirles a ustedes a través de este tema que requiere tiempo nuestra perfección. Hoy lo que vamos a estar hablando es que todo va a tener un tiempo para que tú y yo podamos ser perfectos, ¿verdad? Y a lo mejor no lo vamos a lograr en la tierra, lo vamos a lograr en el reino celestial. Estoy convencido entonces de esto: el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Número 1, si usted trae sus hojitas, ¿cuántos de ustedes tienen sus hojitas de este material? A ver, levanten la mano quienes tengan sus hojitas de este material. Bueno, muy poco. El siguiente capítulo se les va a mandar y lo van a imprimir, y algunas vamos a traer impresas. Yo le voy a pedir un favor, no sé si mi esposa lo hacía. Yo soy un poquito más exigente en cuanto a los materiales. Si lo imprime y gasta, o se lo imprimimos y gastamos, es obvio de que usted lo debe de traer. ¿Ok? Entonces, ahorita no, el próximo que va a empezar el 4.º capítulo, todos con sus hojitas. Es normal, es lo que tengo que pedirles. ¿Ok? Entonces, para que de esta manera vayamos un poquito más siendo leccionados en eso. Muy bien, número 1, porque necesito que escriban. Porque no solamente es la enseñanza, es la escritura también. Número 1, si en su hojita trae la raya, usted le va a poner ahí: ¿por qué requiere tiempo nuestro aprendizaje? ¿Por qué requiere tiempo? Número 1, leemos juntos: porque somos de lento aprendizaje. ¿Por qué requiere tiempo? Porque somos de lento aprendizaje. ¿Cuántos de los que están aquí tienen memoria fotográfica? A memoria fotográfica le decimos de que pasa uno, pum, y ya lo sabe. ¿Alguien de aquí tiene una memoria fotográfica? Hay personas que sí lo tienen. Bendito el Señor por esos que tienen esos dones y esas habilidades, esos talentos, eso que Dios le dio, y sí lo hay. Pero gran mayoría de los que estamos aquí, si no nos equivocamos, todos tenemos que volver a leer 1, 2 y 3 y hasta 4 veces, y a veces se nos olvida lo que nos dijeron, y a veces tenemos que recordar. ¿Sí o no? A ver, si les hago una pregunta: ¿cómo se llamó el tema del domingo pasado? Lo más fresco. ¿Cómo se llamó el tema del domingo pasado? Y estamos haciendo memoria. ¿Alguien lo tiene? Dice la hermana: es de la familia, pero no me acuerdo. ¿Ve por qué se tiene razón? O sea, porque somos de lento
Aprendizaje. Y ahí está la mamá, ¿no? Al niño, ándale, estúdiale, lee y esto y lo otro. Yo en mis años, también usted fue lento en aprendizaje. Todos hemos sido lentos de aprendizaje. Alguien lo ha hecho de manera rápida, pero aún así sigue siendo lento de aprendizaje. Entonces, número 1, usted le puede poner ahí, porque somos lentos en aprender. A menudo tenemos que releer una lección 40 o 50 veces para entenderla, y muchas veces, hermanos, ni la llegamos a entender completo. A ver, pensando nada más, hermanos, la mayoría de los que estamos aquí estudiamos, a excepción de por lo menos 1 o 2, pero casi en su gran mayoría de los que estamos aquí estudiamos, por lo menos hasta primaria, pero estudiamos. ¿Y cuántos de todo lo que veían en la sala, en el salón, con el profesor, cuántos, hermanos, llegaban ustedes al examen y 100, 10, ¿cuántos? Muy raro. ¿Sabe por qué? Porque a medida no se nos queda un aprendizaje rápido. Por eso una de las cosas que nosotros hacemos como pastores es que, aunque ya hemos dado algunos temas el año pasado, los volvemos a tocar otra vez este año, y los volvemos a tocar el siguiente año, y a lo mejor me voy yo y viene otro pastor y le van a volver a hablar del mismo tema. ¿Sabe por qué? Porque tenemos esa problemática de ir aprendiendo al tiempo de la lentitud. No podemos, nuestra mente, nuestro cerebro no está como para captar todo completamente y ya, y listo. Prueba de ello, haga usted con su esposo, haga usted con sus hijos, y se va a dar cuenta que tenemos razón. ¿Me traes esto y esto y esto y esto? Ok, va a la tienda y dice, le traigo 2, 3, pero no me acordé de la cuarta. Y por eso usamos el celular para escribir. Todo tiene que pasar un tiempo especial para que nosotros podamos entender. El Señor es muy sabio cuando a nosotros nos indica y nos dice que requiere un tiempo para que tú puedas comprender las cosas que tienen que ver con el Espíritu, las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Entonces, una y otra vez expresamos, otra vez se me olvidó, otra vez no lo entendí, otra vez lo voy a pasar. Y tenemos que volverlo a repasar, a repasar y a repasar, a repasar. Entonces, ¿por qué requiere tiempo? ¿Por qué vamos a esperar el tiempo para llegar a la perfección? Simplemente porque somos de lento aprendizaje. Una de las cosas que tenemos que aprender es que si queremos nosotros aprender más allá de lo que creemos y sabemos, entonces necesitamos nosotros comprender que tenemos un aprendizaje muy, muy, muy corto. Dios nos conoce de manera completa. La historia de Israel ilustra que rápido nos podemos olvidar de las lecciones que Dios nos enseña, y que tan pronto nos revertimos a nuestros viejos patrones de comportamiento. Así que necesitamos ser expuestos a la lección repetidamente. Dios en su palabra todo el tiempo nos está recordando. Y dice, y te recuerdo esta vez, y te recuerdo los mandamientos. A ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en requerir tiempo. ¿Cuántos mandamientos son en las Escrituras? ¿Cuántos? ¿Cuántos mandamientos? 10 mandamientos. ¿En cuántos los resumió Jesús? ¿Cuáles son esos 10 mandamientos?
Eso lo resumió. Ahora, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Cinco que tienen que ver con Dios y 5 que tienen que ver con el prójimo. ¿Cuáles son esos 5 que tienen que ver con Dios y cuáles son esos 5 que tienen que ver con el prójimo? ¿Mande? Ajá, muy bien. ¿Cuál otro? No matarás, no adulterarás, no codiciarás. ¿Qué más? Y todos los mandamientos tienen que ver con una acción práctica rápida o momentánea en ese instante de poderlo hacer. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros practicamos los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan de aquel joven rico que llegó ante Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer? Y le dijo, ¿los mandamientos sabes? ¿Los mandamientos con promesa? ¿Y qué dijo el joven rico? Todos los he guardado desde mi juventud, desde la niñez. Imagínese un hombre casi perfecto y completo. Pero cuando cuando Jesús, le tocó el dedo en la llaga y le movió en la úlcera que traía, dice, bueno, ya que ya lo sabes todos, entonces ahora sí, vamos a practicarlos. Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y tendrás tesoros en el cielo y ven y sigue. Y dice que el joven rico se fue triste porque no quiso. ¿Verdad que es muy fácil aprendernos las escrituras de la A a la Z con comentarios y exponerlas muy bien, pero cuando nos tocan cosas internas, cosas que no hemos logrado hacer, nos damos cuenta que todavía nos falta? ¿Verdad que sí? Todavía nos falta. Yo no he visto a ningún predicador, no he visto a ningún teólogo, no he visto a ninguno, ni Bonhoeffer, ni teólogos renombrados, grandes, no he visto decir en ellos, estoy completo, no me falta nada, todo lo sé, todo lo he practicado, todo lo conozco. No. El apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, y no pretendo yo haberlo ya alcanzado, dijo el apóstol Pablo, no lo pretendo. Imagínense el apóstol Pablo, que podríamos decir que casi también estaba completo, pero él mismo te dice, no, todavía nos sigue faltando. Hermano, hermana, hoy tienes que decir tú, si bien es cierto, todavía me falta para llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso Filipenses queda muy bien para nosotros hoy en día, ¿verdad? Estamos convencidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, un día la perfeccionará. No estamos completos, nos hace falta, y hay otra cosa que tenemos que seguir aprendiendo día con día. Cada sermón, cada enseñanza, cada lección, cada curso, cada taller, aunque usted diga, esto yo lo he vivido desde mis bancas. Imagínense, hermanos, yo fui de los que estuve en las bancas toda mi vida. Imagínese usted. Te conozco muchísimas cosas, he escuchado de los temas muchísimo y también lo he predicado muchísimo, pero no estamos completos todavía. Por eso cuando tú vengas a un estudio de la palabra, cuando tú vayas a un taller, cuando tú vayas, aunque tú digas, ya he visto ese tema y mi pastor lo predica mucho, muy seguido y toca los mismos temas y ya lo he escuchado en otros y ya he tenido un montón, aún así, cada día que tú te acercas, vas a aprender algo nuevo, porque todavía no estás completo. Y en eso el Señor quiere seguir trabajando en tu vida. Número 2, segunda diapositiva. Lo segundo, ¿por qué requiere tiempo? Conmigo juntos. La primera,
tenemos mucho que desaprender. La primera, porque somos de lento aprendizaje. Y la segunda, porque tenemos mucho que nosotros vamos a desaprender. Hay muchas cosas que nosotros vamos a desaprender, hermanos. Muchísimas, muchísimas. Hay malos caracteres, hay malas acciones, hay malos pensamientos, hay malas conductas, malas palabras, malos hábitos, malas costumbres. Y eso requiere aprendizaje. Requiere aprendizaje. Mire, cuando tú agarras una persona nueva y le vas enseñando el camino del Señor y le vas enseñando las escrituras y le vas enseñando la vida espiritual, mire qué padre y qué bonito, esas personas van creciendo en el Señor. Pero cuando tú ya agarras a una persona que ya fue como a 15 iglesias y a ninguna le gustó, que viene y que va, que pregunta, que hace, que dice, que ello, que lee esto, que lo otro, y que ya ha leído un montón de libros y que ha estado hasta en sectas y ha estado, y le quieres enseñar, es un trabajo para que desaprenda cosas que están malas. Si algo el Señor Jesús no quiso hacer es enseñarle a alguien a desaprender. Por eso se agarró mejor a 12, para que mejor de lo nuevo, de lo vil y de lo menospreciado, quiso comenzarles a enseñar desde el principio. Y no se metió con los fariseos, ni con los rabinos, ni con los grupos eclesiásticos. ¿Por qué? Porque tenía que enseñarles. Tenemos mucho que desaprender, hermanos. No hay ninguna píldora, no hay ninguna oración, no hay ningún principio que deshaga al instante el daño provocado de muchos años de enseñanzas erróneas, comportamientos erróneos, costumbres, hábitos, actitudes, pensamientos erróneos. No hay ninguna. Ojalá y hubiera, ¿no?, píldora para desaprender de manera rápida en este tema. Ojalá y hubiese eso, ¿no? Pero no lo hay. ¿Por qué no lo hay? No lo hay, hermanos, porque en realidad esto tiene que ver con la conciencia de nosotros en dejar los hábitos malos y comenzar a aprender hábitos buenos. La vida del cristiano en 100% es que tienes que dejar los malos hábitos y aprender hábitos buenos. Por eso en un discipulado a nuevos creyentes, lo que tienes que enseñarles es a cambiar los hábitos incorrectos que tienen. Si decía malas palabras, enseñarle a decir buenas palabras. Si era un borracho, enseñarle a ser una persona que no esté en el vino y en el alcohol. Si era una persona pleitista, enseñarle a ser una persona de buen testimonio, de ejemplo para la vida. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Alguien en una ocasión me dijo, ay, pero es que ya llevo muchísimo tiempo enseñándole a estas personas y nada más no entiende. Y en eso yo le pregunté, le dije, ¿cuántos años te correspondió a ti? Ahora que tú ya eres incluso hasta un discípulo o un maestro de las escrituras, ¿cuánto tiempo te llevó a ti estar en la posición en la que tú estás? Pues no, a mí me llevó también años. ¿Cuántos años llevas con ellos? Pues apenas llevo un año. Y ya te aburriste. No puedes meter un discipulado en 2, 3 meses y decir, listo, ya está listo y ya está cambiado y está completamente libre de todos sus pecados y de todos sus malos pensamientos. No lo hay. No lo hay. Tienes que tener ese tiempo de enseñanza con ellos, o tienen que tener ese tiempo de enseñanza contigo, para que de esta manera tú puedas desaprender algunas cosas que tú tienes. Y lo otro, lo duro que es que una persona deje los malos hábitos. Lo duro que es que una persona deje los malos hábitos. Y créame, la Biblia
nos enseña a nosotros a que tenemos que dejar malos hábitos por buenos hábitos, cambiarlos. Requiere arduo trabajo de eliminar, de sustituir aquellas malas costumbres y aquellos malos hábitos. La Biblia lo llama quitándose el viejo hombre y poniéndose el nuevo hombre. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Use la palabra, use las escrituras. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. ¿Qué dice Efesios? Capítulo 4, verso 22. Mire, leemos juntos. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? ¿Qué está qué cosa? Conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En dos cosas tenían que vestirse. ¿En cuáles son esas dos cosas? En justicia y en la santidad. Pero antes, para vestirse eso, ¿qué tenían que hacer? Despojarse de qué cosa. ¿Sabe por qué el apóstol? Mañana lo voy a estar diciendo en la prédica, porque tiene que ver con este tema también. Mañana voy a estar diciendo, pero se los comparto a ustedes ahora también. ¿Sabe que el apóstol Pablo le escribió a los de Éfeso? Y ¿sabe usted que los de Éfeso, la iglesia de Éfeso, era una iglesia muy, pero muy inmoral? ¿Sabe que la iglesia de Éfeso era muy perversa? ¿Sabe que la iglesia de Éfeso era muy carnal? ¿Sabe que la iglesia de Éfeso batallaba con la conciencia de saber si en realidad habían sido rescatados por Cristo o no? ¿Sabe que la iglesia de Éfeso batallaba con la gracia? Ellos creían que el evangelio tenía que llegar por obras, por algo que ellos hicieran. Y por eso el apóstol Pablo aparece en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, el hermoso pasaje de que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Ahora usted lo entiende. Cuando usted lea ese pasaje, céntrese en que los de Éfeso batallaban con entender la gracia. Usted a lo mejor lo entiende bien, pero hay otras personas que no logran entender la gracia. Ellos siguen pensando que hay que comprar el evangelio, hay que hacer obras, y el Señor nos dice que no, que es por gracia. Bueno, pero ¿sabe usted que Éfeso entonces habían familias que estaban en la carnalidad, en la inmoralidad, en la perversión, en la maldad, en la impiedad? Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca de despojarse, le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: quítese aquellos malos pensamientos, malas palabras, malos hábitos, malas costumbres. En realidad le está diciendo: aprendan cosas nuevas y quítense aquello que han aprendido del mundo, de las cosas malas. Cuando tú llegaste aquí a Cristo, no sé cuántos años lleves, pero cuando tú llegaste a Cristo, no llegaste siendo una blanca palomita, ¿verdad que no? Cuando tú llegaste a Cristo, venías con un montón de cosas que te estaban arrastrando al pecado, a la inmundicia, a las cosas malas, ¿cierto? Algunos llegaron aquí por borrachos, algunos llegaron aquí en algún momento por homicidas, por ladrones, por adúlteros, por fornicarios. Algunos llegaron aquí por cualquiera de los pecados que en algún momento tenían. El apóstol Pablo entonces nos dice a nosotros: bien, ya llevas 5 años en el evangelio, ya llevas 10 años en el evangelio, ya llevas 20 años en el evangelio, así lleves 2 años en el evangelio. El apóstol Pablo dice ahora: despójate de las cosas malas que traías arrastrando, despójate de los viejos hábitos que tú tenías. Ya despójate de las palabras que tú dices.
Ya despójate de las cosas que tú haces, porque solamente despojándote podrás entender que hay un nuevo hombre que puede ser vestido en ti. Así que el apóstol Pablo le dijo: despójate del viejo hombre para que puedas tomar en conciencia y en razón la nueva enseñanza de un nuevo hombre, que ya no está viciado, sino que está para que tú puedas entenderlo. Entonces, número uno, somos lentos de aprendizaje. Número dos, porque tenemos que desaprender. Número tres, tercera diapositiva, ¿por qué más tenemos nosotros que entender que requiere tiempo nuestro crecimiento espiritual? Número tres, juntos, fuerte, dice: ok, mire, tenemos que enfrentar con humildad la verdad acerca de nosotros mismos. Si tenemos que aprender cosas nuevas, buenas, lo que tienes que aprender es que lo tienes que hacer con humildad. Nadie va a aprender si tiene una actitud orgullosa, o de vanagloria, o de supremacía. Las mujeres y los varones que llegan a Cristo diciendo: no, pero es que yo todo, como el joven rico, no, es que yo eso lo he guardado desde mi juventud. Que llegan diciendo: sé, pero yo conozco todo eso, yo he estudiado, yo he conocido, yo sé, yo vengo de mucho. Si vienes con esa altivez, con ese orgullo, con esa arrogancia, tú no vas a aprender. Porque hay una obra de la carne que está sujetando tu mente y tu corazón, incluso tu cuerpo. Para que tú puedas aprender, porque eso requiere tiempo, y para que tú puedas hacerlo, tienes que ser humilde. Porque la humildad te va a enseñar a ti cosas mucho mejores todavía. Dicho sea de paso, la altivez, la vanagloria, la arrogancia, esas cosas, la vanidad, esas cosas que son de la carne, hermano, son pecados. Y una persona altiva, una persona arrogante que no quiere aprender, es porque el primer pecado lo ha apresado, lo ha tomado, lo ha hecho un cepo, unas cadenas, y no puede liberarse de su primer pecado. El pecado del orgullo, el pecado de la vanidad, el pecado de la altivez, son cosas que van en contra de la humildad y en contra de la mansedumbre. Entonces, el escritor en este discipulado nos enseña que tenemos que enfrentar con humildad la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Cuál es la verdad que tenemos acerca de nosotros mismos? La verdad que tenemos acerca de nosotros mismos es que no todo sabemos y no todo hemos logrado hacer. Esas son las principales verdades. Mire, lo siguiente que leyeron ustedes trata de: a veces nos da temor hablar sobre nuestras debilidades y sobre nuestros defectos. Eso ya lo hemos hablado aquí un montón de veces, y lo dije y lo sigo diciendo. El sur es mucho más en ese aspecto de que no puede contar las cosas. Para el sureño, para los del sur, contar a alguien es como rebajarse para que otro sepa. Incluso nos han enseñado a nosotros: cállese la boca, no permita que otros anden escuchando lo que usted vive y hace. Porque así nos enseñaron. Ahora, ¿se imagina cómo hemos batallado nosotros de venir de pastorear del norte a pastorear en el sur? Porque en el norte nosotros no teníamos que andar buscando, las personas solitas venían a nosotros y nos compartían. En el norte así es. Vienen y te comparten y te dicen: de aquí
de la iglesia anterior que pastoreé aquí y de quizás los 10 años que voy a llevar aquí, se nos ha hecho complicado. Porque la gente no se presta. Llegué a la casa de alguien por ahí y le preguntaba, sí, bien, no, sí, no, sí, no. Híjole, cómo se nos hizo complicado hacer esa visita. Porque no sueltan, no dicen, no hablan. Porque nos cuesta a nosotros, porque para nosotros es vergonzoso que alguien más escuche lo que yo estoy pasando. Y la palabra del Señor nos dice, llevad vuestras cargas los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Comparte tu necesidad, hermano. Comparte tu necesidad, hermana. No es nada de malo el que tú compartes tu necesidad, pero si lo vas a hacer, hazlo con alguien que en realidad tenga la conciencia de guardar tus cosas. Y busca un mejor consejero, alguien que sabe que te va a ayudar con un consejo sabio, bueno y espiritual. No dejo de decir que a lo mejor afuera alguien tiene el conocimiento para darte un buen consejo, pero muchos de esos consejos van a ser consejos perversos y no consejos buenos. Solo cuando permitamos que Dios, con la luz de su verdad y su palabra, ilumine nuestros defectos, nuestros fracasos y nuestros complejos, es entonces que podemos empezar a trabajar en ellos. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo? Cuando usted se da cuenta en la carta a los Gálatas, en la carta a Primera y Segunda de los Corintios, en la carta Primera y Segunda de Tesalonicenses, en la carta de Colosenses, el apóstol Pablo siempre defendió su ministerio. Usted puede leer esas cartas y en los primeros capítulos de cada carta el apóstol Pablo siempre defendió su ministerio. Y en la defensa de su ministerio él decía, si algo decía el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que de él decía? Yo fui ¿qué? Yo fui ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Pablo decía, yo fui malo. Pablo decía, si algo era yo, es que era un impío, era un vanidoso, un arrogante, era un impulsivo, era un iracundo. Fui perseguidor de la iglesia. Y en una de ellas contó de cómo la sangre de aquel joven llamado Esteban corría por los pies de él, quien había llevado a Esteban a la propia muerte. Mire lo que hacía el apóstol Pablo, contaba sus cosas de los cuales antiguamente había sido, en público. No para gloriarse, decía el apóstol Pablo, sino para darle a conocer de que Cristo puede cambiar nuestras vidas. Por eso podemos decir que hay poder en Jesucristo, porque Él cambia nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿ha cambiado el Señor tu vida, sí o no? ¿Lo ha cambiado, sí o no? ¿Lo ha cambiado? ¿Estás en proceso? ¿Hay cosas que todavía puedes cambiar? ¿Sí? Si es así, entonces requiere tiempo. Vas bien, vas bien, vas bien. Pero no porque ya vayas logrando muchas cosas, no te pares. Continúa todavía creciendo en ello. Y algo que tú puedes hacer es ten la humildad para que el Señor vaya haciendo las cosas. No porque ya tienes un ministerio, estás dentro de un liderazgo, tienes dones, o porque ya eres antiguo, o porque, como en mi caso, ¿verdad? Tengo años en el evangelio. No por eso digas, yo ya no necesito de Dios. No, necesitarás de Dios toda tu vida mientras estés en la tierra. Amén. Efesios capítulo 4, verso 25. Ahí usted tenía capítulo 4 de Efesios, verso 22, 24. Y el verso 25 dice de la siguiente manera del capítulo 4 de Efesios. Dice así, leemos juntos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo nos tenemos que ver entonces cada uno de nosotros? ¿Cómo qué?
como miembros los unos de los otros. Miembros que algunos ya tienen la capacidad y la fuerza para enseñar a otros. Miembros como algunos que ya tienen la firmeza espiritual. Son firmes espirituales. Esos que todavía tienen unos sentimientos de que, ay, es que a mí, es que esto y que lo otro, todavía les falta el poder de Dios en las vidas de ustedes. Pero aquellos que ya tienen la firmeza espiritual, aquellos que ya son firmes en el Evangelio, en la palabra del Señor, y que no los mueve absolutamente nada, tienen la conciencia y la razón que todavía nos sigue faltando para que nosotros vayamos y alcancemos el pleno conocimiento de Cristo. Número 4, vamos al cuarta diapositiva. Juntos decimos la primera parte. A menudo el crecimiento es, ¿qué cosa? Doloroso y hasta ahí nada más. ¿Por qué requiere tiempo? Porque también el crecimiento es doloroso y nos asusta también. Nos asusta. El crecimiento en el Evangelio, hermanos, hablando de la vida espiritual, ¿qué no ha pasado usted? ¿Qué no he pasado yo? ¿Qué no hemos pasado nosotros? ¿Qué no ha pasado la iglesia? Muchas cosas. Y hay cosas que te he llevado a que te producen dolor. El rechazo de haber conocido el Evangelio y que otros te rechazaran. El rechazo de llegar a una iglesia a lo mejor y que de repente no te toman en cuenta. Te sientes a veces rechazada, a veces te sientes mal. Y no hablemos de otros detalles que muchas veces son como heridas laceradas en nuestro corazón. El crecimiento que a veces nosotros hemos tenido, hemos llegado a crecer bajo un dolor. Y muchos de nosotros algunas veces nos encontramos con esa en plenitud, ese tipo de conocimientos que han sido con dolor y que nos ha asustado muchas veces. Bueno, el autor aquí nos dice, no hay crecimiento si no hay cambio. Si no quieres cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de... No hay crecimiento en ti, no va a haber crecimiento en ti. Si tú has visto a algún hermano o alguna hermana que batalla con su carácter, con su conducta, con sus acciones, con sus palabras, y de repente te das cuenta que incluso ya lleva años en el Evangelio, oiga, es que a veces no queremos cambiar nosotros. Nos cuesta cambiar. Nos cuesta cambiar. A veces queremos hacer lo que nosotros querramos, actuar de la misma manera, pensar de la misma forma como pensábamos en el mundo antes de ser creyentes. No hay cambios, no hay crecimiento si nosotros no cambiamos. No hay cambio sin temor o pérdida. Y no hay pérdida sin ningún dolor. Todo cambio va a involucrar alguna clase de pérdida. Todo. Algunos que han crecido en el Evangelio muchas veces incluso han tenido pérdidas allí. Pérdidas humanas, personas, pérdidas de ministerio, pérdida de conocimientos incluso. Y que a veces es complicado. Pero la cuarta razón por la que requiere tiempo es que nuestro crecimiento que nosotros tengamos siempre va a tener un dolor en el cual nosotros vamos a pasar. Hay una canción de Lily Goodman que dice, no, sin dolor no hay ganador. Si alguien dice que ha ganado, nadie puede entender que eso ha sido parte de un sufrimiento. No hay ganancia, no hay triunfo si no hay ningún dolor. Hágalo ver a un boxeador, por ejemplo, ¿no? Un boxeador, cuando llega el triunfo, por más que haya sido rápido el triunfo de menos de un round, el boxeador ganador o triunfador
siempre ha tenido dolor. Pregúntele al atleta. Se preparan tantos meses como para que nada más el atleta minutos nada más corre. Pero cuando gana, todo el dolor que pasó su cuerpo, todo el dolor. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento si no hay dolor y no hay ganancia en el triunfo si no pasamos por un principio a lo mejor de dolor. Todo cambio, hermanos, todas cosas, todo. A veces nos duele dejar a aquellos, es que no puedo entenderlo, es que ¿por qué? Pero es que todo cambio en nuestra mente involucra a veces dolor a la separación de aquello que hacíamos a comenzarlo a hacer de manera diferente. Nos provoca dolor. Hay cosas que traen dolor a nuestra vida. Y bueno, podríamos ahondar más en esto de las cosas que nos llevan al dolor, pero vamos por el tiempo. Y número 5, vamos en la quinta. Número 5, dígalo conmigo juntos. Desarrollar hábitos lleva tiempo. Desarrollar hábitos lleva tiempo. Desarrollar hábitos lleva tiempo. ¿Cuáles hábitos regularmente el ser humano tiene que aprender desde que ya tiene conciencia a hacerlo? ¿Cuáles hábitos? Hablamos hábitos humanos. ¿Cuáles hábitos? A ver. ¿Qué hábitos tienes que enseñarles? A ver, mamás, ¿qué hábitos o papás qué hábitos le enseñaron a sus hijos cuando tenían que crecer en en su posición física? A ver, hermana. Una higiene personal. ¿Qué le enseñó a hacer? A cepillarse los dientes. Muy bien. ¿Cuál otra cosa en higiene personal? Bañarse, muy bien. Bañarse, ¿verdad? Desde pequeños bañamos a nuestros hijos, ¿cierto? Llegó un momento en que los tuvimos que dejar y que ya no se iban a bañar. Y a veces en la primera oportunidad que tuvimos de decirle, ahora ya te puedes bañar, de todas maneras lo revisamos y nos dimos cuenta que no se bañó bien. ¿Cierto o no? Pero requirió tiempo. Bueno, la hermana ya dijo, ya aportó algo, dijo higiene. Pero ¿qué otras cosas fueron por costumbre y por hábitos que tuvimos que aprender o que les enseñamos a nuestros hijos? Hábitos. ¿Mande? La puntualidad. También, ¿no? La puntualidad requiere de enseñanza. Y algunos que estuvieron muy específicos en eso. Unos lo aprendieron y otros, por más que tuvieron buenos maestros, no lo aprendieron, ¿no? ¿Qué más, hermanos? La puntualidad. Ya dijeron allá la higiene personal. ¿Qué más? Que tiene que ser con hábitos. Hay muchísimos, hermanos, ¿a poco no? La responsabilidad. Bueno, la hermana se está yendo un poquito más a cosas de valores, ¿verdad? La responsabilidad es otra cosa también. Hay gente que no es responsable. Pero ¿qué más, hermanos? Hábitos, como hábitos, más que como valores, hábitos. Hábitos que les enseñaron. Respetar a las personas. Eso como que se ha ido perdiendo, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que en la antigüedad respetar a las personas era, no sé si les tocó a algunos de ustedes, pero yo recuerdo mucho que cuando veías a un anciano, es que casi te inclinabas, ¿no? Y, ¿verdad que sí? Y respetar a las personas. ¿Y cuántos de nosotros no nos pasó que cuando estaban platicando dos personas adultas? Exactamente. ¿Y qué hacía si se metían? Mire, ¿cuántas cosas hemos perdido como valores, como hábitos?
Respetar a las personas. Otro de los hábitos que tenemos que aprender como valor. ¿Qué otro hábito? Y dijo la hermana, aseo, higiene bucal, higiene corporal. ¿Qué otros hábitos? Yo veo que le está costando decir hábitos. Hábitos, hermanos. ¿Mande? Orar antes de dormir. Tocó un hábito netamente espiritual. Mañana vamos a estar tocando esos detalles. Orar antes de dormir. ¿Cuántos hemos enseñado a nuestros hijos desde pequeño a orar? ¿Lo hacemos? Porque los hábitos buenos, esos son hábitos buenos que debemos de cambiarlos por aquellos que fueron cambios por aquellos que fueron malos. Aquellos de la falta de respeto, la insujeción. La oración era oportuna y era necesaria. Si no lo hemos hecho con nuestros hijos, sería muy bueno hacerlo. Quítele el celular y ore con ellos, ¿verdad? No deje que el celular gobierne, dirija y enseñe a sus hijos. Enséñele usted. Mañana vamos a estar hablando en parte sobre esos detalles. Pero hay muchos hábitos. Desarrollar hábitos, hermanos, siempre nos va a llevar tiempo. ¿Cuánto tiempo no aprendimos? Ya dijimos hace un rato, hay cosas que aprendimos bien y hay cosas que no aprendimos, que son como hábitos. Y hay cosas que aprendimos porque nos los enseñaron a la fuerza, a regañadientes, o porque nos pegaban, pero lo tuvimos que aprender. Pero ahora que somos adultos, nos ha valido y hemos dicho nosotros, no, eso ya no lo voy a hacer. ¿Cuántos? Muchos hábitos. Muchos hábitos. Así como hay hábitos en lo secular, también hay hábitos en lo espiritual, en lo eclesiástico. ¿Saben que la mayoría de las personas que batalla para inculcarse en un hábito aquí, en la iglesia, es porque ha batallado con hábitos y costumbres que no ha tenido desde casa? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted que pasar hasta acá al frente o ser guiados y dirigidos por alguien, sabe que tiene que ver con hábitos? Ya le tocó el asunto. ¿Sabe que tiene que ver por hábitos? ¿Y sabe usted que cuando no lo hacemos es porque nosotros no hemos sido enseñados, es porque nos renegamos a la obediencia y a la sujeción de nuestras mismas autoridades en casa, en la iglesia, en el trabajo? ¿Sabe que tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso. Desarrollar hábitos, hermano, nos va a llevar tiempo. Recuerda, tu carácter es la suma de todos tus hábitos que tenemos. Tu carácter es la suma de todos tus hábitos. Hay solo una manera de desarrollar los hábitos de un carácter semejante a Cristo. Practicarlos, eso toma tiempo. No hay hábitos instantáneos. Así que hay solo una manera de desarrollar los hábitos de un carácter semejante al de Cristo: practicarlos. Practicarlos. ¿Cuántos practicamos la oración en cada comida? ¿Cuántos practicamos la oración en cada comida? ¿Lo practicamos? Eso es un hábito. ¿Cuántos practicamos la oración antes de dormirnos? ¿Lo practicamos? Es un hábito. ¿Cuántos lo hacemos al momento de despertar? ¿Cuántos? ¿Cuántos practicamos la lectura diaria de la palabra? ¿Cuántos practicamos el devocional diario? ¿Cuántos practicamos la adoración y la alabanza diaria? Porque a veces nosotros decimos alabanza y adoración a iglesia, solo servicios de la iglesia, y nada más aquí viene a alabar, pues adorar en los días de servicio, pero de ahí en adelante ya no adora. ¿Cuántos saben que hay que adorar y alabar al Señor diario?
Porque los hábitos requieren tiempo, hermano, nos van a llevar a tiempo. Eclesiastés capítulo 3, verso 1, nos dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Eclesiastés capítulo 3, verso 1, ¿qué dice? Juntos, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo también tiene su hora, también tiene su hora. Todo requiere tiempo. Así que, hermanos, iglesia, cuando usted vea que estamos metiendo hábitos nuevos, costumbres nuevas, no es que sean enseñanza nueva o nueva teología o nueva doctrina, tiene que ver con nuevas formas. Y no nos podemos quedar en la forma antigua nada más que nos enseñaron. Todo tiene que desaprender y volver a aprender. Alguien dijo por ahí, no, es que chango viejo no aprende maromas nuevas, me dijo una ocasión. No, chango viejo no aprende maromas nuevas, dice, ¿no? Como diciendo, yo ya estoy viejo, ya no voy a aprender esa nueva maroma, ¿no? Entonces, no, tiene que ver con la oportunidad que tenemos de darnos para aprender nuevas cosas. Número 6, por último y cerramos. Número 6, juntos. Mientras creces en la madurez espiritual, hay varias maneras de cooperar con Dios en el proceso. Número 1, juntos. Cree que Dios está trabajando en tu vida, aun cuando no sientas. Segundo, ten un cuaderno a diario para anotar las lecciones que has aprendido. Tercero, sé paciente con Dios, pero también sé paciente contigo mismo. Y cuarto, no te desanimes, sigue avanzando, no tienes que detenerte para nada. Ahí están la forma de no apresurarnos. No tiene usted que apresurarse a querer creer rápido en aquellas cosas que a lo mejor usted no cree. No tiene que apresurarse, pero tampoco puede ir a la lentitud, sino tiene que ir haciendo el nuevo hábito. Entonces, mientras usted crece en la madurez espiritual, el autor nos menciona a nosotros que tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestra vida, aun cuando nosotros creamos que no existe. Hay estaciones, la Biblia dice, todo en la tierra tiene su propio tiempo y su propia acción. Las estaciones también en tu vida espiritual, algunas veces vendrá un avance corto e intenso de crecimiento, pero luego seguido va a venir un periodo de estabilidad, pero también de prueba. ¿Sabe que en la vida espiritual muchas veces estamos aquí? La vida espiritual es como la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, de repente estamos aquí arriba y de repente estamos muy abajo. Cuídate de las veces que en tu vida espiritual te sientas muy abajo. Cuando te sientas abajo, busca de Dios. Aférrate en las promesas de Dios. Estudia con más ahínco la palabra del Señor, o sea, con mucha más fuerza, con mucha más pasión. Entrégate y sirve al Señor en todo. Una ocasión me dijo una persona, ¿sabe que en mi proceso que estuve pasando no dejé de servir? Porque sentía que si dejaba de servir en la iglesia, porque eso es lo que a mí me ayudaba a mantenerme vivo. Dice, porque pensaba que si dejaba de servir en la iglesia, sentía que me iba a comer el pecado, iba yo a dejar dejar de hacer. Y saben que a algunos venir a la iglesia no venir a la iglesia se les ha hecho una costumbre a muchos. No venir a la iglesia se les ha hecho una costumbre. No orar se les ha hecho una costumbre. No leer la palabra del Señor y no estudiarla como debe de ser, se nos ha hecho una costumbre muchas veces. Por eso el autor ahora nos enseña y nos dice, cree que Dios está trabajando en tu vida aun cuando no sientas que estás avanzando, que estás creciendo. Mira, sus hijos cuando estuvieron creciendo nunca te dijeron, ya estoy grande. De repente se dieron cuenta que ya estaban grandes. Porque el crecimiento muchas veces no es medible. Muchas veces el crecimiento tiene que ver con lo que nosotros vamos aprendiendo. ¿Cómo nos damos cuenta que un creyente está creciendo en Cristo? ¿Cómo nos damos cuenta?
No nada más porque ora, lee la palabra del Señor, tiene sus devocionales. No, vamos mucho más allá. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona, un creyente en Cristo, está creciendo? ¿Cómo nos damos cuenta? A ver, Jesús, ya lo tienes, ya vi que. ¿Cómo nos damos cuenta que un creyente en Cristo está creciendo? En acciones. ¿Qué podría mostrar que vemos? Está creciendo. Interés, muy bien. Se interesa en las cosas de Dios. No nada más cree. Acepta que tiene una misión y un propósito en la tierra y tiene que hacerlo. Se interesa en las cosas de Dios. He visto creyentes y cristianos de más de 20, 30, 40 años siendo los mismos que provocan un pie para estorbar el evangelio en la iglesia donde están asistiendo. Los he visto. ¿Por qué? Porque no tienen interés en las cosas de Dios. Muchas veces las cosas de Dios no es lo que tú quieres hacer nada más, o lo que debería de ser porque es lo que te gusta hacer. No. Las cosas de Dios, hermanos, es todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Aún aquellas cosas que no estoy interesado en hacerlas. Si para ti el evangelismo no es interesante, tienes que ponerte a pensar, ver si no estás interesado en eso. A lo mejor estás provocando una piedra de tropiezo en tu misma congregación. Si las misiones para ti no son importantes, tienes que ponerte a pensar. No todo es culto, adoración, música, show. No todo es dinero, no todo es ofrenda, no todo es eso, hermanos. Tiene que ver con aquellas cosas que son mucho más importantes. De tarea, póngase a pensar, a analizar, llegue a casa mañana, en la semana, póngase a pensar qué cosas son las cosas más fuertes que para Dios son más importantes. Y usted se va a encontrar. Y pregúntese a sí mismo, ay Señor, ¿estaré haciéndolas? Porque resulta que hay gente que solamente cree que venir a la iglesia es todo. Y cumplir, y nada más viene el domingo. Y ya yo tengo mucha gente aquí que viene los domingos y cree que nada más con cumplir y venir los domingos, porque así le quedó la enseñanza de la iglesia católica, que tenía que ir y persinarse y hacer su oración y todo eso y irse, y en la semana no lo vuelves a ver. Y resulta que al hermano lo topamos en la semana y anda haciendo otras cosas, y nos damos cuenta que tenía tiempo para venir aquí, pero no le interesó. ¿Estoy diciendo cosas malas? No, estoy abriendo lo que en realidad a veces nos damos cuenta. ¿Qué cosas le interesan al Señor? Amado hermano, hermana, ¿qué cosas le interesan al Señor? ¿Dónde es que yo debo de estar? ¿Cuáles son mis prioridades en el reino celestial? Se nos ha olvidado el pasaje de busca primeramente el reino de Dios. Lo demás viene por añadidura, por añadidura, por añadidura. Pero busca. El interés de Dios es que tú llegues no nada más al conocimiento, sino al interés de tu vida. A eso se refiere perfección. Cuando no logremos esa perfección en nuestra vida, no vamos a lograr que Dios siempre nos está pidiendo más y más y más. Una ocasión me dijo un líder, no, yo ya este año no voy a servir, dijo. Le digo, ¿por qué, hermano? Pero si yo lo he visto. No, porque ya me cansé. Ya lo he venido haciendo por 6 años. Ya me cansé. Hoy me quiero dar un tiempo. Y yo le tuve que exhortar en el amor del Señor. Le dije, en las cosas de Dios no hay vacaciones para el Hijo de Dios. Para el impío se toma vacaciones, pero el Hijo de Dios no tiene dónde vacacionar. Jesús se lo dijo a sus discípulos. El Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas y
los aves nidos, pero el Hijo de Dios no tiene. No hay vacaciones, no hay oportunidad. Lo del reino al reino y las cosas del reino. Por eso nos hicimos discípulos del Señor. Por eso. Entonces, hermanos, cree que Dios está trabajando en tu vida, aun cuando no sientas que Dios está trabajando, cree. Segundo, ten un cuaderno a diario para anotar las lecciones aprendidas. Todas las lecciones que tú tengas que aprender, anótalas. Y todas aquellas que has aprendido, anótalas. Te va a ayudar a entender cuánto te va a ir ayudando a medir tu crecimiento. Cuánto has dejado de hacer y cuánto has empezado a hacer. De verdad, hermanos, a veces es molesto, pero es la realidad. A veces vemos creyentes cristianos ocupando una silla en la iglesia, nada espirituales, llenos de una carnalidad tremenda, de una impiedad terrible. Que el Señor nos permita llegar a esa estatura del varón perfecto, creado según las obras del Señor. Sé paciente con Dios. Él quiere ayudarte a ti, pero también sé paciente contigo mismo. Ve caminando, ve creciendo, ve avanzando. Anímate a avanzar, a crecer. Requiere tiempo, sí. Muchas veces te va a traer las cosas del mundo, muchas veces te va a traer las cosas de la carne, las cosas del pasado, pero ánimo, si puedes dejarlas. Sería un mentiroso si te digo, si las puedes dejar ya de un bote pronto. No, hay cosas que no se pueden dejar. Yo sé que hay cosas que no puedes dejar. Y cuando tú ya sabes que has dejado cosas que son visibles, ahora vete por las secretas, por las internas que no has dejado. Porque a veces crecemos en aquellas cosas visibles, pero no crecemos en aquellas cosas que son secretas. ¿Está conmigo? Y por último, no te desanimes. Sigue avanzando y no te detengas. Cuando Habacuc se puso deprimido porque pensaba que Dios no estaba actuando lo suficientemente rápido, Dios tenía esto que decir: estas cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente, dijo Habacuc capítulo 2. Lentamente, consistentemente y seguramente el tiempo se aproxima cuando la visión será cumplida. Parece que está lenta, pero no te desesperes, porque estas cosas tendrán que ocurrir. Solo sé paciente, dijo Habacuc. No se retrasarán un solo día. Así que experimentar un retraso no quiere decir que Dios diga que no, simplemente se retrasan muchas cosas. Yo siempre digo que si Dios se retrasa es porque Él sabe mejor que nadie por qué se está retrasando. A veces nosotros quisiéramos correr. Yo le digo a mi esposa muchas veces, ay, ¿por qué a veces pasan estas cosas? Yo le digo muchas veces, mira, hay muchos hermanos que no tienen nuestra misma capacidad y no les podemos exigir ni que tengan la misma capacidad. Tú y yo hemos dejado padre y madre, no importando las veces que hemos tenido que hacer. Hay gente que no lo puede dejar. No es la misma capacidad. Gloria a Dios porque nosotros tenemos esa capacidad para decir no. Pero hay otros que no tienen esa capacidad. Pero ¿sabe qué? Usted debería de pensar en llegar a esa estatura y a esa capacidad de decir, estoy para el Señor al 100%. Estoy para Dios 100%. Mi entrega va a ser 100%. ¿O cree que la entrega para Dios es el 50%? ¿Es venir nada más al culto del domingo o al culto del miércoles o al culto del sábado? ¿Cree que nada más hasta ahí es? ¿No cree que tiene que ir mucho más allá? ¿No cree que los dones, las habilidades, el evangelismo, las misiones, su testimonio, tu vida espiritual son mucho más importantes que solamente un solo domingo? Piénsalo. Creo que el Señor te ha hablado el día de hoy. Pudiéramos añadir más sobre estos asuntos, pero si algo quiero decirte es que te animes a crecer en las cosas del reino de los cielos. Vamos a orar
y con esto vamos a quedar concluido. Yo voy a invitar, como lo hacían con mi esposa, que ore 2 y 2 allí y que cada uno de ustedes ore porque el Señor les permita crecer en su vida espiritual. ¿Les parece? Busque una persona con quien orar junto. Mira, aquí está nuestra hermana Cheli, allá está nuestra hermana Ofelia, que está sola. Aquí está nuestro hermano, de 2 en 2. Ahí están nuestros hermanos.